Muy bien. Saludos a todos los que estáis conectados a esta presentación. Mi nombre es Ferran Bermejo, soy director técnico del ITEC, del Instituto de Tecnología de la Construcción en Cataluña, con sede en Barcelona y desde allí trabajamos internacionalmente. La sesión que vamos a tener durante los próximos minutos, como dice su nombre, habla de control y auditoría de presupuestos de obra basados en OpenBIM. Este nombre no es un nombre gratuito, es un nombre pensado específicamente a partir de nuestras ideas de cómo aproximar el sector de la construcción a la utilización de BIM, que pasa por varios principios. Principios de simplicidad, principios de economía de medios y principios de máxima interoperabilidad, reduciendo la dependencia de las marcas que dominan el ecosistema BIM. De algún modo diríamos que vamos a entrar en lo que dentro del BIM llamamos la dimensión 5, la 5D, ¿no? La quinta dimensión del BIM, que es la dimensión económica. Por tanto, en los próximos minutos lo que vamos a comentar va a ser de qué modo, con estas bases que he comentado, podemos introducirnos a trabajar en un entorno BIM, controlando y auditando proyectos y presupuestos, sin necesidad de hacer o de tener grandes herramientas, de gastar mucho tiempo en aprendizajes, etc. Es decir, subamos al tren del BIM rápidamente. ¿Y a quién le interesa esto? La charla de hoy, fundamentalmente, pues a todos aquellos agentes que en un momento u otro deben controlar un presupuesto de una obra, bien porque lo están elaborando, bien porque lo están recibiendo, bien porque lo han de gestionar, porque son administraciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una gran cantidad de agentes controlando siempre un presupuesto de un proyecto, ya sea de obra civil o de edificación. Creo que se ven las imágenes, sí. El uso de formatos abiertos nos permite, como señala esta imagen, agilidad en el trabajo y una economía de medios notable. Como decíamos, lo que pretendemos es que el uso de esas herramientas, el uso de las prestaciones que nos da el OpenBIM, que realmente es la base de todo, sea con un aprendizaje muy rápido y con costes de licencias, como dice aquí, prácticamente inexistentes, ¿no? ¿Qué obtenemos a cambio? Pues como veis aquí, incrementamos la precisión, la fiabilidad de nuestro trabajo, lo convertimos en un trabajo realmente colaborativo y liberamos a los principales desarrolladores de proyectos de esa dependencia excesiva de herramientas de modelado. Eso es un poco lo que vamos a ver durante este rato. Vamos a hacer un recorrido rápido, no es exactamente los 5 puntos que aquí he definido, pero en esencia el contenido general de la presentación va a versar sobre estos aspectos, ¿no? Vamos a hablar mínimamente de formatos abiertos colaborativos, vamos a ver cómo fusionamos los presupuestos y los modelos BIM, cuál es la capacidad de análisis que tenemos sobre esta fusión de presupuestos y modelos BIM, y luego algo que nos interesa a todos. Si esto nos ha gustado, ¿cómo lo pedimos? ¿Cómo pido yo que me entreguen la documentación, los entregables BIM para conseguir posibilitar este ejercicio? Y finalmente, ¿cómo puedo probarlo? Y ahí pues os invitaré a todos y os doy un pequeño regalo para que podáis probar sin ningún compromiso toda esta tecnología que permite hacer ese tipo de análisis. Bien. Vamos a hablar un poco de estos formatos abiertos, el OpenBIM, que de algún modo está determinando cómo vamos a operar, ¿no? Cuando nosotros hacemos un modelo en BIM, como el que estamos viendo aquí, tenemos una apariencia geométrica, una visión 3D, pero ese modelo BIM en realidad se corresponde con una agregación de elementos constructivos que finalmente nos permiten construir ese edificio, ¿no? Aquí en esta imagen de la derecha estamos deconstruyendo o estamos construyendo este edificio y donde podemos ver
tenemos ventanas, puertas, unos cerramientos, unas zapatas de hormigón, etcétera. Creo que se ve en mi cursor, sí. ¿Se ve por pantalla el cursor? Sí. Hay unas zapatas, etcétera. Bien, toda esta descomposición de objetos, los objetos que componen un modelo BIM, va a ser muy importante porque, como todos sabéis, están ligados al presupuesto. Cada uno de esos elementos BIM está formado por una o n partidas de obra que finalmente, sumadas, van a darnos el presupuesto de esta obra. ¿Y cuál es la parte que os quería explicar fundamental de lo que estamos utilizando en OpenBIM? Bueno, aquí hemos visto que tengo unas zapatas de cimentación y esas zapatas de cimentación, por el hecho de trabajar con este formato abierto que es IFC, cuando habéis oído hablar de OpenBIM, pues seguramente habréis oído hablar también al lado de esta expresión de los ficheros IFC. El IFC tiene una característica fundamental y es que cualquier elemento que está formando parte de este modelo tiene una matrícula, tiene un DNI. En lenguaje anglosajón es el GIT, que es el Global Unique Identification. Entonces, este identificador global único, para entendernos, nos va a permitir hacer unos ejercicios interesantes, porque nunca va a perder ese código que lo identifica de manera unívoca, ¿no? Por tanto, voy a unir el código del IFC, lo voy a unir a otro código, que es el código de partida de obra, que viene de un formato también, llamémoslo así, abierto, que es BC3, que como sabéis es un formato estándar a nivel español con el que la mayoría de programas que hacen mediciones y presupuestos trabajan. El código Git, aquí en la sala no se verá muy bien la lectura de estas letras porque es muy pequeñito, pero los que estáis viéndolo por ordenador conectados en directo seguramente leeréis perfectamente. El código Git es un código de muchos caracteres, ilegible, no intentéis leerlo ni memorizarlo, no hay que hacerlo. Yo simplemente muestro un código Git de esa zapata para que veáis que esto es un código generado aleatoriamente de muchos dígitos que es irrepetible y que será su matrícula a lo largo de su vida útil. Al lado de esto tenemos los códigos de partida. En este caso concreto, una zapata de cimentación no tiene un único código de partida porque habitualmente sabemos que hemos de hablar del hormigón de nivelación o de limpieza, del hormigón propio de la zapata, de la armadura que dispondremos en esa zapata, son las partidas que aquí hay, pero podríamos tener más, ¿no? Podríamos tener una partida de obra quizás de encofrado de esa zapata. Bien. Teniendo esto claro, que partimos de un código Git que nos viene del IFC y de unos códigos de partida que nos vienen de BC3, estamos en condiciones de comprender cómo se van a interrelacionar estos dos mundos, ¿no? El mundo de los presupuestos y las mediciones y el mundo de los modelos digitales en BIM. Y vemos que ambos están basados en unos códigos estandarizados, abiertos, conocidos, que nos permiten trabajar de un modo mucho más colaborativo y no cerrado a una única manera de entender o codificar esos elementos. El FIE-BDC, que es realmente, como se llama, el estándar que da origen al BC3, nos da una información, mientras que el IFC nos da los códigos Git que antes estábamos comentando. A partir de ahí nosotros podemos hacer la fusión de esos dos códigos y esa unión de dos códigos va a ser el ADN fundamental con el que vamos a trabajar. Eso es lo que nos permite realmente hacer el ejercicio que vamos a hacer a partir de ahora. Quería explicar esto para que veáis que lo que vamos a hacer en el fondo puede parecer sencillo, es básicamente sencillo y de lo que se trata es de combinar dos códigos que son conocidos por todos. A partir de aquí podemos entender que en el modelado, yo en un momento u otro exportaré un modelo a IFC. Para los que no los conozcáis, ese logo que aparece por ahí con 4 cuadraditos de colores simboliza el formato IFC. Yo exportaré, como decía, a formato IFC y en ese momento de la exportación, en la primera exportación, se van a generar de forma automatizada los códigos Git de los elementos que forman parte de esa
este modelo BIM, ¿no? Por tanto, ya tengo una parte, ya tengo el modelo BIM. Con el IFC yo puedo elaborar un presupuesto y ese presupuesto va a consistir en un proceso en el que yo asigne partidas de obra a cada uno de esos elementos que forman el IFC. Desde ahí, desde el presupuesto, yo podré exportar un formato BC3 que contendrá la información de presupuesto. Por tanto, ya tenemos en el escenario a los dos actores principales, ¿no? El archivo IFC con sus Git y el archivo BC3 con sus códigos de partida. Esta va a ser la fusión con la que vamos a trabajar, como decía en la imagen anterior. Y aunque en esta imagen veis, hemos dicho que la asignación de partidas de obra la podíamos hacer desde presupuesto. Es decir, esto significa que estamos liberando a los modeladores del ejercicio de asignación de partidas de obra. Lo hacemos a posteriori, el experto en mediciones. Pero hay alternativas a esto. Podríamos asignar las partidas de obra ya a los elementos en el modelado. Si nosotros estamos trabajando con modelos, con objetos o elementos de ese modelo que están con una estructura de información determinada, es posible, es viable ya, que la vinculación de partidas de obra a elementos se haga desde el modelado, de una forma casi voluntaria o incluso, si se quisiera, involuntaria, porque podríamos tener una biblioteca de objetos BIM con una estructura, como aquí señalo, con estándar ECOP, que trae también ya asociado un preset con los códigos de partidas necesarios para la construcción de ese elemento. Este es el entorno en el que estamos trabajando. Finalmente, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que nos encontraremos con un entorno de trabajo en el que convivirán simultáneamente el presupuesto, lo que aquí vemos a la izquierda con una imagen más o menos clásica de lo que sería un programa de presupuestos, ¿no? Con sus capítulos de partidas de obra, mediciones, etcétera, y el modelo BIM íntimamente relacionado con esas partidas de obra. ¿Qué ocurre? Que cada una de las líneas de presupuesto de partida de obra tiene lo que llamamos las mediciones detalladas. La medición detallada, como sabéis, es la medición que nos permite conocer dentro de esa partida quizás de hormigón qué elementos del proyecto tienen esa partida de hormigón. Normalmente son muchos, ¿no? Pero claro, ¿qué estamos viendo en esta ventana, en este pequeño zoom que hemos hecho de medición detallada? Estamos viendo que aparece en cada línea de medición el código Git. Es decir, hemos vinculado el código Git del IFC, que antes habéis visto, lo hemos vinculado a cada una de las líneas de mediciones. Y esto se hace en un proceso automatizado. Este código Git, como decía, en el presupuesto se está complementando con el código de partida, que también tenemos ahí en pantalla, ¿no? Estáis viendo por aquí arriba. Estamos viendo en este momento cómo han aparecido en un mismo sitio el código de partida más el Git. Este es un caso parecido de edificación, en el que ahora vamos a usar justamente para verlo en directo, en el que en el presupuesto, por ejemplo, yo he seleccionado aquí una partida de obra de hormigón y automáticamente, de aislamiento, en este caso he seleccionado un aislamiento, y automáticamente, solamente seleccionándolo, ya me está indicando de mi modelo cuáles son los elementos que disponen de esa placa de aislamiento que estoy presupuestando. Esto es simplemente una pequeña interrelación entre los dos. Lo mismo ocurriría en un caso de ingeniería civil, ¿no? Este viaducto que vemos aquí, yo he seleccionado la partida de hormigón de mi listado y automáticamente me está apareciendo el hormigón o los elementos que utilizan justamente esta partida de hormigón. Bien, esto es más o menos anecdótico para que veáis un poco cómo se trabaja realmente en pantalla a partir de unir estos dos mundos. Esta manera de trabajar nos lleva a que tenemos un visor, un software que nos permite ver el presupuesto, ver en otra área el modelo en IFC y dentro del área de presupuesto yo estoy viendo simultáneamente la estructura de presupuesto, estoy viendo las partidas de obra de presupuesto y finalmente la medición detallada de cada una de esas partidas de obra. Por tanto, ese es
nuestra mesa de trabajo, nuestro escritorio, sería este. Cuando entramos en este proceso, a partir de esta composición que habéis visto, a analizar, revisar, auditar un proyecto, nos damos cuenta de que tenemos como dos posibles vías de revisión, ¿no? Una es ir del presupuesto al modelo o del modelo al presupuesto en función de lo que estemos analizando en cada momento. Esto ya o lo podemos ir mezclando sobre la marcha como nos interese, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que podemos revisar para que tengáis una idea de lo que puede significar este tema. Bueno, ver qué volumen de presupuesto, de ese presupuesto que nos han hecho, cuánto de este presupuesto está en BIM. Ya sabéis que en BIM no siempre está todo modelado, ni está todo medido, ni está todo presupuestado, siempre es un porcentaje más o menos importante del modelo y yo puedo saber rápidamente qué parte del presupuesto está hecho con BIM, ¿no? Puedo verificar la estructura del presupuesto, la asignación de elementos a capítulos de presupuesto, cuáles son las partidas de obra de cada capítulo, qué partidas de obra tengo en cada elemento constructivo, analizar las mediciones totales o parciales, la descomposición de precios, la presencia de materiales específicos. Todo esto, y cosas que eso pueden ocurrir además, se puede analizar a partir de tener estas herramientas, que como os decía, son herramientas OpenBIM, que utilizan software gratuito y que, por tanto, tenemos con muy poco esfuerzo la posibilidad de entrar en esta tarea, que es lo que vamos a ver ahora un poco más en directo. Bien. Os voy a mostrar aquí, creo que ya se ve, sí. Lo que estáis viendo es una visualización típica de una estructura de presupuesto de un edificio muy pequeñito, donde yo tengo aquí unos capítulos de excavaciones, cimentación, estructura, envolvente, etcétera, etcétera. Y para cada uno de los capítulos, pues tengo en la parte de abajo aparecen las partidas vinculadas con su precio, su medición, etcétera. De entrada, ese presupuesto que a mí me han pasado de un modo más o menos clásico, claro, digo más o menos clásico porque yo aquí podría seleccionar un capítulo, una partida de obra, ver su medición detallada. Bueno, esto no me descubre mucho. Pero es evidente que trabajar de este modo es un poco árido, es un poco aburrido. Y cuando a mí me dan la posibilidad de trabajar todo esto apoyándome en un modelo BIM vinculado, mi trabajo se convierte en mucho más directo, más agradable, más eficiente, con menos posibilidades de errores, que es de lo que se trata en el fondo, ¿no? Entonces, de entrada, yo lo que tengo aquí ahora en este presupuesto es que yo podría ver cuánto BIM hay en mi presupuesto. Bueno, pues simplemente voy a analizar el grado de implementación BIM que tiene mi presupuesto y rápidamente estoy viendo que lo puedo ver en líneas de presupuesto o en líneas de medición. En realidad, eso lo que me está diciendo es que en este presupuesto, todo lo que veis en color verde, quiere decir que está vinculado al modelo BIM. Es decir, estamos ante un presupuesto que tiene un altísimo porcentaje hecho con BIM. En este caso, vemos que en cuanto a importe, tengo un 98% vinculado a BIM. En cuanto a líneas de presupuesto, tengo un 92%. Hay muy poquitas cosas. Veremos al analizarlo que lo que no está en BIM realmente son algunas cosas que no están modeladas en este modelo que veremos, como podrían ser las excavaciones, que no están modeladas y por tanto ya se llevan una pequeña parte de ese porcentaje. Bien, no quiero profundizar más en esto porque tampoco tiene mayor importancia. Claro, por otra parte, yo puedo tener un modelo BIM. En este caso, utilizo un modelo que utilizan en algunas presentaciones, que es una pequeña casita de Le Corbusier en Suiza. En este modelo, yo puedo ver que cuando se ha modelado, alguien se ha preocupado de colocar una cierta información dentro del modelo, ¿no? Es decir, cuando yo selecciono una de estas paredes, por ejemplo, para los que conozcáis el edificio, esta clásica pared, que es casi un icono del proyecto, ¿no? Una ventana que da al lago que tiene delante. Bueno, ya veo que esta pared tiene una estructura de información, una serie de presets ordenados. Estos presets, bueno, no es el tema de hoy, pero sí que me gustaría, en una vista rápida, que veáis que tiene pues, elementos de
clasificación con distintos códigos de clasificación a nivel nacional e internacional, que también tiene propiedades, en este caso de las paredes o de este muro, propiedades específicas de tipo de resistencia, resistencia al fuego, de tipo de hormigón, de transmitancia térmica, aunque en este caso la transmitancia térmica no sería lo importante porque es un muro al exterior, etcétera. Bueno, todo eso está más o menos organizado, pero me encuentro que tengo un preset que le llamo 5D, en el cual aparecen claramente identificadas las 3 partidas de obra que van a ser necesarias para construir esta pared, ¿no? Y esas partidas de obra, las veis aquí, cada una de ellas tiene unos datos clave, como pueden ser su código de partida, el banco al cual pertenece esa partida, banco o base de precios que utilicemos, una unidad de medición y una URL que nos enlaza a ese banco de modo directo. Es decir, que desde el modelo podemos acceder directamente ya a ese banco para consultar la información que tiene esta partida de obra. Bien, esto, claro está, es un modelo, podríamos considerar, más o menos bien organizado, con una información interesante, a efectos también de presupuesto, pero todavía no está vinculado, no está enlazado, ¿no? Bien, yo voy a cerrar ahora este modelo que tengo aquí y me voy a ir a esta herramienta que antes habéis visto del presupuesto y voy a abrir directamente un visor incorporado a esta herramienta, un visor que viene, digamos, incrustado, que está basado en una tecnología que es conocida en el mundillo BIM, que es el software de BIMvision. Es un BIMvision, digamos, tuneado a los efectos que precisa esta herramienta. Ahora lo que estoy haciendo es redimensionar un poco las pantallas, porque como aquí solo tengo una pantalla, y ya sabéis que para trabajar en BIM es conveniente tener 2 pantallas de una cierta medida, yo aquí tengo que arreglármelas un poco para trabajar con una sola pantalla de un portátil y voy a intentar hacer una composición para que se entienda lo que estamos haciendo. Bien, ahora tengo una pantalla dividida en 2, donde tengo la parte de presupuesto, la parte de visor, y voy a abrir el IFC, que da respuesta a este presupuesto. Bien, es el mismo que estábamos viendo antes, pero que antes no estaba enlazado, ahora sí que ya está enlazado, y sigo teniendo mi área de datos aquí a la derecha, tengo el modelo BIM y tengo la estructura de presupuesto. Claro, el ejercicio que antes os comentaba, os decía, bueno, yo puedo ir a seleccionar, por ejemplo, vamos a ver, para verlo más claro, fijaros, voy a hacer una cosa que yo creo que va a ser más útil. El visor me permite hacer cosas divertidas, como por ejemplo coger este edificio y separar sus niveles de modelado. Y ahora lo que estoy viendo aquí pues son el nivel de cimentación y un pequeño sótano que tiene aquí, el nivel de planta baja y el nivel de cubiertas, ¿no? En el momento en que yo selecciono en el capítulo de cimentación, como veis aquí, cimentación, capítulo de cimentación, aquí tengo partidas de obra debajo, yo hago un clic sobre la partida de hormigón, automáticamente se me están iluminando todas las partidas de hormigón de cimentación que tengo a la derecha. Bueno, esto es una primera comprobación sencilla. Es interesante ver cómo, cuando yo hago un doble clic sobre esta partida de hormigón, me muestra toda la medición detallada de cada una de las zapatas que forman parte de esta cimentación. Y en este caso, a medida que las voy recorriendo, que es lo que estoy haciendo ahora, fijaros, va cambiando el color y me va identificando cada una de las zapatas que yo tengo en el proyecto. Por tanto, ya estoy empezando a intuir o a ver que el repaso de un presupuesto a partir de esta herramienta se simplifica bastante, porque estoy detectando claramente en qué punto tengo cada una de esas mediciones de hormigón, que las tengo aquí al lado. Estoy viendo el largo, por ancho, por canto, etc. Bien, esta es una posibilidad. Claro, yo podría ahora cerrar esto y hacer algún ejercicio contrario, inverso, ¿no? Y voy a decir, bueno, selecciono un elemento de cimentación. Voy a seleccionar este. Me hace un zoom al elemento que he seleccionado y automáticamente me está diciendo que este elemento está formado por estas partidas de obra, ¿eh? Una de hormigón, una de armaduras, una capa de limpieza y un encofrado.
Claro, si yo hago aquí un ejercicio, por ejemplo, decir, oye, todas las partidas de obra de cimentación están bien hechas, ¿no se me habrán dejado el encofrado en alguna? Una pregunta que me podría hacer. Bueno, esta y otras más, ¿no? Bien, pues es tan sencillo como ir repasando con un mouse los distintos elementos de cimentación y fijaros que esta ventana que tengo aquí a la derecha abierta ahora, si algún elemento no tuviera esa partida de obra, desaparecería. Y, en cambio, en este caso veréis como lo que va cambiando es la columna medición, porque evidentemente esto debería tener todo las mismas partidas de obra y lo que cambia es la medición de cada elemento. Efectivamente, si yo voy clicando, veis, van cambiando los valores. Los que estáis en sala seguramente os costará más, pero los que estáis en casa delante del ordenador lo estáis viendo, pues va mostrando exactamente qué valores hay en cada uno de estos, ¿no? Claro, a mí en algún caso podríamos decir, oye, esto, vamos a ver, yo tengo a lo mejor alguna duda en alguna de las mediciones. ¿Quieres decir que este es el valor? Bueno, cuando yo selecciono una partida como esta, me está llevando directamente otra vez a donde yo tenía esta medición de las zapatas. Si recordáis, yo iba recorriendo y tenía en esta pantalla las mediciones. Bien, yo veo que aquí esto me está dando un total de 1,49. Este 1,49, que es el volumen de esta zapata de hormigón, resulta que cuando yo la tengo aquí, pues me puedo ir a las medidas que me ofrece este software, voy a seleccionar el volumen, selecciono volumen y veo que da 1,28. Oh, cuidado, aquí hay un error, ¿no? He detectado un error. Este error lo he detectado con relativa sencillez, ¿no? Simplemente lo que he tenido que hacer es leer en un lado, leer en otro, comprobar. Y a partir de aquí, digo, bueno, pues ¿dónde puede estar el error, no? Porque si me das 1,49 y 1,28, bueno, pues esto es tan sencillo en el fondo de ver quién tiene razón. Pues voy a desactivar el volumen, cojo las longitudes y veo que tengo 0,60 por 2,13, ¿de acuerdo? Por 1 metro. Bueno, multiplico tal, y esto me da el valor y veo aquí hay un error. Bueno, pues si hay un error, esto es tan sencillo como ahora hacer una fotografía de pantalla, meterlo en un Word y voy documentando errores que voy encontrando. Tan sencillo como esto. ¿De acuerdo? No hemos utilizado grandes programas ni grandes plataformas informáticas. Estoy utilizando simplemente un software que luego veréis dónde lo podéis obtener. Y hemos utilizado dos archivos, un PC3 y un IFC, y estoy ya haciendo este trabajo de auditoría. Bien, esto lo podría hacer también con otras cosas que tengo en el modelo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí pues una parte, voy a cerrar la ventana esta de aquí, y tengo, por ejemplo, una impermeabilización. Esta impermeabilización que tengo aquí, en esta parte, me está diciendo que tengo 280 metros cuadrados en este cuerpo construido. Bueno, este cuerpo... Uy, me he ido. Este cuerpo construido, no sé por qué me está... Ah, porque tengo activado esto. Vale, eliminar medidas. Esto es una capa de impermeabilización. Estoy viendo aquí que tiene 8,72 metros cuadrados. Me puede llevar al sitio donde la tengo. La tengo aquí. Es una cubierta no transitable con una capa de impermeabilización que he visto aquí. Esta no era. Esto simplemente repasando, pues llego, visualizo rápidamente cuál es. Es esta de aquí. Me dice que tengo 8,72 metros cuadrados. Hemos visto antes, cuando hemos querido analizar esto, que tenía 8,72 metros cuadrados. Bueno, yo pensaba que esto era incorrecto, pero está bien. Tanto el modelo como lo que se ha puesto en medición es correcto. Por tanto, desde ese punto de vista, como veis, yo puedo ir continuamente analizando de un sentido de modelo IFC hacia presupuesto o de presupuesto hacia modelo IFC toda la información que tengo aquí relacionada. Bien. Por tanto,
en esta, voy a continuar con el PowerPoint. Esto que habéis visto aquí, yo creo que ahora se entiende mejor cómo hemos ido a unir, como os decía en las primeras imágenes, cómo desde el modelado hemos obtenido, hemos exportado a un IFC que tiene, en este caso, partidas de obra asignadas, eso lo hemos visto, y cómo hemos generado un presupuesto que en formato BC3 lo puedo fusionar con el IFC a través de este instrumento que os he mostrado, ¿no? Justo porque tengo esto, tengo la capacidad de análisis que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cómo pido esto? Es decir, muy bien, os puede haber gustado y alguien puede decir, bueno, y ahora todo esto que está muy bien y parece muy sencillo, en la realidad, ¿cómo se pide? ¿Cómo a mí me llega la posibilidad de hacer esto? Bueno, pues es muy sencillo, en el fondo, ¿no? Decíamos, cualquier programa de presupuestos es mínimamente serio, es capaz de generar ese presupuesto en formato BC3. Bueno, pues tendré que solicitar un archivo BC3 en el que cada línea de medición tenga insertado el código Git del elemento del modelo BIM al que se refiere. Digo del modelo BIM al que se refiere porque, como sabéis, esto ahora se puede ir complicando, un presupuesto puede utilizar un modelo BIM de la estructura del edificio, otro modelo BIM de las instalaciones del edificio, otro modelo BIM de la arquitectura y así sucesivamente. Por tanto, diríamos que un presupuesto está vinculado en el fondo, en la realidad, a diversos modelos IFC. ¿Qué voy a pedir yo? El BC3 conjunto o de cada uno de los IFCs más esos IFCs que se han utilizado con los GITs. Solamente tengo que pedir esto. Si se han usado varios modelos BIM, como ahora decíamos, sería interesante solicitar también una tabla de relación de BC3 con modelos BIM. Esto es casi un tema de orden que sugiero para que no se genere ruido innecesario, ¿no? Es decir, está bien solicitar esta información en esta forma de pequeña tabla donde le damos un nombre de archivo al BC3 y a los archivos IFC utilizados, pues lo mismo. Y esta es la manera fácil de entender cómo yo tengo que moverme aquí dentro. Yo puedo activar en este visor que habéis visto un archivo BC3 y al mismo tiempo ir activando distintos IFCs según la necesidad de control que yo tenga en ese momento sobre el presupuesto. El de arquitectura, el de estructura, el de instalaciones. Y veo que estoy yendo bastante rápido y va a quedar tiempo, pero así podemos tener alguna pregunta si lo creéis necesario. ¿Cómo podéis probar esto? ¿No? Os he dicho en la imagen anterior cómo lo podéis pedir en vuestros proyectos, en vuestras licitaciones. ¿Y cómo lo podemos probar ahora? Bueno, pues esta herramienta que he utilizado es una herramienta que se llama Visual Cost. Esto es una herramienta gratuita que podéis descargar de la página web que está en pantalla. Tiene una instalación absolutamente convencional y en un par de minutos está montado. No tiene grandes exigencias de software. La única observación que tengo que hacer es que si hay personas que tienen instalado el software de presupuestos TCQ, sería recomendable que estuvieran actualizados a la versión como mínimo 5.5 o bien muy recomendable a la 5.8. Si no se tiene TCQ instalado en el ordenador, no hay ningún problema. Lo instaláis y funciona libremente. Además, en la página web de descarga vais a poder ver que os damos dos ejemplos de obras para que hagáis este ejercicio que yo he estado haciendo ahora. Hay un ejemplo de edificación, que es justamente el mismo que he mostrado, esta casita de Le Corbusier, la Ville de Lac. No es exactamente mimética a la realidad porque hemos hecho algunas simplificaciones. Y luego hay un ejemplo de obra civil, un viaducto de carretera facilitado por Apogea, una ingeniería que trabaja en BIM, y que también hemos utilizado para mostrarlos. Como dice aquí al final, los ejemplos contienen algunas incidencias y errores, justamente para que al hacer el ejercicio de auditoría que os proponía, pues os deis cuenta de dónde están esos errores, ¿no?
Bien, pues este es el ejercicio que podéis hacer de un modo muy sencillo. ¿Alguna instrucción final para ayudaros a dar ese primer paso, ¿no? Cuando tengáis instalado el software, este pequeño software, y os hayáis descargado algún ejemplo de los que están en la web, lo único que hay que hacer es iniciar Visual Cost, es decir, doble clic sobre o bien iniciar el programa o bien un doble clic sobre el archivo BC3 que os han dado. El segundo paso, una vez abierto el archivo BC3 suministrado, es irse a iniciar el visor BIM desde Visual Cost. Y finalmente, abrir el fichero IFC vinculado. No tiene más secreto. ¿De acuerdo? Para quien no esté habituado a los temas de IFC, otra cosa muy interesante es que, como se trata de un visor BIM, los modelos no hay ningún riesgo de desmontarlos, de estropearlos, perder información. No se pierde nada. Si os liáis, cerráis, volvéis a abrir, volvéis a entrar y todo está igual. No vais a tocar nada. Es realmente un visor. Todo lo que estáis haciendo, gestionando, consultando valores, etcétera, no tiene ningún riesgo de pérdida. Es exactamente lo mismo que si estuvierais abriendo un PDF de un documento y estuvierais analizando ese documento. Ningún riesgo. Otra cuestión es que también es cierta y es que este visor, que como os decía está basado en Visual Cost, un poco tuneado para que funcione como a nosotros nos interesa, es compatible con algunos plugins que desarrolla el autor original de Visual Cost. Si se dispone de alguno de esos plugins, la verdad es que la capacidad de análisis aumenta de una manera bárbara. Es decir, de serie ya podéis hacer muchísimas cosas, pero hay algunos plugins muy interesantes de análisis y de filtro de información sobre los IFCs. Como os decía, todo esto exige unos recursos muy pequeños. Es decir, ese ejercicio de auditoría, es decir, ¿cómo una persona, un agente que quiere trabajar en BIM desde la perspectiva de la auditoría, del control de presupuestos de obras, ¿qué necesita para entrar o subir al tren de BIM? Pues lo que veis aquí, no mucho más. Es decir, un tiempo de aprendizaje que puede estar en el visor de modelos que habéis visto, que pueden ser 2 sesiones de un par de horas, no más. Y luego hacer un ejercicio de revisión auditoría sobre estos casos que os he puesto de ejemplo, pues un par de sesiones de un par de horas, para ir probando cosas, ir trasteando un poco. No exige mucho más. El software de revisión, como os decía, es gratuito. Por tanto, hasta aquí lo imprescindible. Si queremos ir un poco más allá, hemos dicho, ¿cómo pido esto yo? Es decir, la clave está en tener un BC3 vinculado a códigos Git. Bueno, el programa de presupuestos tiene que estar preparado para hacer esa vinculación. Si el programa de presupuestos, aunque trabaje en IFC, no está preparado, no es capaz de vincular un código Git o un código de partida, generará un BC3, pero el BC3 no tendrá códigos Git. Por tanto, cuando busquéis un programa, analizar que es capaz de hacer ese ejercicio. Repito, que en cada línea de medición detallada, junto a la partida de obra, tenga el código Git. Esa es la especificación. En el caso nuestro, nosotros somos los proveedores o desarrolladores del software TCQ, simplemente para que tengáis una idea de qué estamos hablando. O sea, qué costes tiene subirse al BIM desde este punto de vista. Bueno, pues es un software, el de presupuestos, que cuesta 50 euros al mes. Alguien podría decir, yo voy a desarrollar un presupuesto de un modelo BIM o de un proyecto y en un mes de trabajo me voy a pulir el presupuesto. Bueno, pues estos son los costes. Yo creo que no tiene más secreto. Y la otra cuestión que también he citado por aquí en medio es la posibilidad de utilizar el estándar ECOP para estructurar correctamente la información de los modelos. El uso de este estándar es absolutamente libre, gratuito, no hay que pagar nada por utilizarlo. Tiene una página propia con muchísima información
de apoyo, vídeos, herramientas para distintas plataformas, para Revit, para Archicad, con guías de aplicación, etc. La página web es ecobject.com, ecobject, tal como suena, .com, y simplemente hay un registro gratuito a efectos de creación de una comunidad de usuarios. Bien, este es el escenario, es decir, con esos pequeños, pocos, sencillos instrumentos podemos dar desde la perspectiva del 5D un salto notable para trabajar en BIM. Y eso es todo lo que os quería contar. He ahorrado tiempo, no sé si eso dará lugar a algunas preguntas o algunas consultas que puedan haber llegado, y si no, pues yo lo dejaría aquí. Gracias, Ferran. Como siempre, muy ilustrativo y muy capilar. Es una reflexión, me gustaría tu opinión y también la de Nicolás. ¿Para cuándo veremos esto que cuentas junto con Buildia, junto con VT Platform, todo funcionando como nos gustaría? Yo creo que depende en parte de nosotros, que nos pongamos de acuerdo, y en parte también depende, y tengo que decirlo así, de que quien tiene que tomar a nivel nacional el liderazgo BIM, tome liderazgo BIM. Algo que yo vengo reclamando hace mucho tiempo. Lo digo así de claro, creo que al país le falta liderazgo BIM. Si tienes una comisión interministerial que funciona a la velocidad de la luz, ¿de qué te quejas? Tú lo has dicho todo. Gracias. Gracias, Ferran. A modo de reflexión también, lo importante es el mensaje. Yo me he encontrado con cursos de formación para técnicos de la administración pública que auditan proyectos y, sin embargo, reclaman formación en modelado. Muchas veces hay que transmitir el mensaje que para hacer esas auditorías tienen software suficiente y gratuito para poder requerir a quien genera esa información la manera de presentarlo para agilizar sus trabajos. Y esto es muy habitual en la administración pública, donde el que ha desembarcado va de la mano de herramientas de modelado que no les sirven absolutamente para nada porque no son generadores de información, y sin embargo, aquellas herramientas que sí le pueden ser útil se llaman gratis y lo único que tienen que saber es saber requerir. Entonces, yo no sé si lo que nos falla es el mensaje, si nos falla el entender que todo esto son herramientas en busca de determinados objetivos. No sé qué es lo que está fallando muchas veces en el discurso para que la gente o los perfiles lleguen a entender cuáles son sus verdaderos roles en todo esto. Seguramente hay muchos intereses creados y, bueno, creo que no descubro nada cuando digo que una gran cantidad de implantadores BIM en el país pues están vinculados a marcas comerciales. Entonces, claro, esa traducción de implanto BIM, ¿cuántas licencias compro? Eso está haciendo mucho daño y ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, esto no puede ser. O sea, hay que entender que BIM tiene, esto es como un combate de boxeo, ¿no? Hay 4 esquinas y no todos estamos en el centro. Por tanto, cada uno tiene que saber cuál es su parte, su perspectiva, qué es lo que está haciendo en el sector y qué necesita de BIM y qué herramientas va a utilizar para seguir haciendo sus funciones en ese entorno digital. Y nosotros, por ejemplo, cuando ya en 2016 lanzamos las primeras versiones de nuestro software para los especialistas de presupuesto, mediciones, etcétera, claramente nos decantamos por una idea muy clara, y es que los expertos en mediciones no tienen por qué saber modelar. Pueden hacer su trabajo absolutamente integrados en BIM, trabajar en BIM, ser tan protagonistas BIM como cualquier otro, sin necesidad de aprender a modelar. Que modele el que tenga que modelar, pero no todos tenemos que saber modelar. Y yo creo que es importante la reflexión que hacías tú, decir, oye,
igual no lo transmitimos suficientemente bien. O igual es que hay mensajes más potentes que el nuestro, porque tienen más recursos y hacen ver a la gente que eso de meterse en BIM significa al final tirar de talonario, grandes formaciones, venga horas, venga, cuando hay una serie de cosas que se pueden hacer con costes absolutamente reducidos, ¿no? Yo haría este comentario complementando lo que decías tú. No sé si ha llegado alguna pregunta, ¿no? Me dicen que en el chat no hay preguntas. No hay más preguntas, señoría.